Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy quiero tratar un tema fundamental cuya importancia a veces no es parte de la realidad política de nuestro país. Es el tema del agua. Para eso se encuentra con nosotros uno de los grandes especialistas de agua de nuestro país, Ramón Aguirre Díaz. Él es el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ramón Aguirre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quiero hablar no nada más del agua en la Ciudad de México, quiero hablar del agua en general. Eh, por alguna razón, los gobiernos, no solamente en México, sino en muchos países del mundo, son muy reacios a invertir en el agua, porque siempre se quejan de que no hay agua o de que hay inundaciones, pero como son obras que no se ven, parece que no les gusta invertir en eso. ¿Qué les dices tú a los políticos cuando les pides dinero para inversión? Bueno, Sergio, gracias por la invitación. Comentarte, el modelo de gestión en México del agua es un modelo fracasado. O sea, está clarísimo que no va a funcionar. No funcionó, no funciona ni funcionará, porque está totalmente politizado. Entonces, desde los nombramientos de los directores, la vigencia de los titulares de los organismos es de menos de 2 años. No hay posibilidades de capacitación así. Es un área que Las requiere tarifas, inversiones de largo plazo, ¿no? sí. Si alguna la requiere es esta. Las tarifas, las inversiones, que además son importantísimas, impactan cualquier presupuesto municipal, querer realmente llevar a cabo las inversiones que se requieren para construir la infraestructura necesaria. Todo ese tipo de cuestiones es un tema donde en mayor o en menor medida está presente a nivel nacional. Y los organismos que funcionan de manera adecuada, que tienen buenos servicios, que tienen buenas tarifas, que tienen capacidad de hacer lo que tienen que hacer, son la excepción a nivel nacional, lo que significa que la regla está mal, por supuesto. Pero hablas de tarifas, vemos tarifas muy bajas, y lo cual yo como consumidor lo agradezco, pero yo me doy cuenta de que pago muy poquito de agua, que es un recurso no renovable, valiosísimo, y sin embargo pago muchísimo más de otros servicios que van desde televisión de paga, electricidad, etcétera. Pago muchísimo más a pesar de que pues no es un producto tan escaso y no es un producto que realmente requiera de las inversiones que requiere el agua. Mira, si comparamos las tarifas, por ejemplo, de los combustibles en el contexto internacional Ujú. y lo que cuestan las gasolinas en México, lo que cuesta la telefonía, lo que cuesta en México, empezamos a ver diferentes servicios, vemos que es realmente dramático el nivel de tarifas que tenemos en todo el país y que entonces es un problema de descapitalización de los organismos muy severa. Esa es la realidad. Y las inversiones entonces se tratan de compensar vía subsidio, pero te dan el subsidio realmente como para que sobrevivan los organismos. Y Ese es el cuando tema. quieren los políticos, ¿no? ¿No es así? Ya cuando hay una crisis, o sea, este es un tema como de ciclos. En el momento en que se resuelve el problema medianamente, se deja de invertir hasta que llega el momento que es una crisis, hay demasiada inconformidad, entonces se vuelve a invertir. Esa es la realidad nacional, con excepción de 3, 4 organismos. A ver, Ramón, en la Ciudad de México, ¿cuánto tienes de presupuesto de inversión? No de operación y de burocracia o de lo que tengas, sino de inversión. ¿Y cuánto deberías tener? Bueno, tenemos un presupuesto de 2.700 millones y de acuerdo Para con inversión nada de más. inversión. Y de acuerdo con nuestros cálculos, para poder hacer todo lo que se requiere en un plan a 40 años, que involucra desde resolver el problema de fugas, sustituir una gran cantidad de tuberías que ya cumplieron con su vida útil, tanto en agua como en drenaje, hacer trabajos de reuso de agua, captación de agua de lluvia, traer agua de una nueva fuente, aprovechar al máximo los manantiales, recargar el acuífero con agua residual llevada a nivel potable. Todo ese tipo de acciones, que es el plan que tenemos a 40 años, nos lleva 40 años, pero con una inversión de 6.600, más del doble de lo que se ha estado canalizando al sector. Entonces, la realidad es de que no logramos avanzar a un ritmo adecuado como para pensar que vayamos ganando una carrera a largo plazo. La nueva Constitución de la Ciudad de México prohíbe la privatización del agua. ¿Qué significa esto y es bueno o es malo? ¿Nos va a dejar sin agua esto? A ver, el modelo donde la gerenciación del organismo es a través de empresas privadas es un modelo que tiene matices complejos en materia del derecho humano al agua, porque no es lo mismo que hables con el director del sistema de aguas que lo nombró el jefe de gobierno, a que hables con el director que nombró una empresa y que obviamente tiene que dar a los propietarios de la empresa resultados económicos primero como su prioridad. Pero no funciona eso mejor en el largo plazo.
Lo que sí, Sergio, puede funcionar bien son los modelos donde haces inversiones en materias específicas, por ejemplo, potabilización. Canalizas hacia la empresa privada la obligación de potabilizar el agua. El tema de fugas, que una empresa se haga a cargo de las fugas. La eficiencia y la cobranza, que una empresa se haga a cargo de la eficiencia y la cobranza, aunque ya la dirección del organismo lo haga un funcionario de gobierno. Ese modelo, inclusive, que es el que creo que funciona mejor en el ámbito de matizar los dos aspectos, ese modelo, que en la propia Constitución está ya prohibido, no se quieren inversiones privadas en ninguno de los renglones del agua, en potabilización, en distribución, Pero eso en nos está abasto. condenando a una futura crisis en el agua, ¿no es así? Pues eso complica un poco la gestión, porque eso obligaría que entonces sea necesariamente con recursos propios y necesariamente con personal propio del gobierno. Que no necesariamente es la forma más eficiente. Es como si un equipo de fútbol tiene que producir sus propias camisetas, producir sus propios balones de fútbol, producir sus propios vestidores. Es absurdo, ¿no? O sea, nos ayudaría más tener mecanismos de apoyo de ese tipo que desafortunadamente se dio en la Constitución. Esa es una realidad. Pero bueno, pues finalmente la solución sería temas de capacitación, de presupuestación adecuada para que se pueda hacer entonces ahora con recursos propios lo que antes se puede hacer bajo otros mecanismos. ¿Cuál es el porcentaje de fugas de agua en la Ciudad de México? Los estudios que tenemos, que no fueron estudios hechos sobre las rodillas, ni mucho menos, nos lleva a un 41%. Es decir, lo que nosotros le inyectamos a las tuberías contra lo que nosotros le facturamos a las personas, la diferencia es que un 40% no se está facturando, por lo menos. ¿Es cierto que la Ciudad de México recibe más agua por habitante que Barcelona o París? Sí, claro, y el tema de las fugas y también el alto consumo, porque las tarifas bajas ayudan a que las personas consuman más agua de lo que sería un uso cuidadoso, que siempre pues, el bolsillo ayuda a que seamos cuidadosos en el gasto. O sea, tenemos mayor desperdicio de agua en la Ciudad de México que en Barcelona o en París, que son pues, ciudades mucho más prósperas. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos viendo una situación en la que lugares como Iztapalapa, lugares que están en el oriente de la Ciudad de México, tienen poca agua o no tienen agua. ¿Cuál es el problema técnico? Bueno, para empezar, es una zona que creció, son 2 millones de habitantes, más de los habitantes que hay en 11 estados de la República, en una zona que no estaba apta para la infraestructura, por lo menos hidráulica. Un porcentaje muy alto de la delegación Iztapalapa fueron invasiones que se dieron, que con el tiempo se regularizaron y que en un momento dado la solución que se encontró en su momento fue sacar agua de los pozos de la zona, pero con el problema que tiene muchos contaminantes. Porque además de los pozos, el agua que entra a la ciudad entra por el poniente, totalmente del lado opuesto a Iztapalapa, y además es un agua que de alguna forma estaba comprometida con el resto de la ciudad. Entonces, para nosotros lograr resolver el problema de Iztapalapa cabalmente, ahorita debe tener problemas como un 40% de la delegación, un 60% tiene un servicio aceptable, un 40% no, son 800,000 habitantes, o sea, no lo minimizo. Bueno, para resolver el problema de esos 800,000 habitantes necesitaríamos lograr una gran eficiencia en el manejo del agua en el resto de la ciudad para poder llevar el agua hacia allá. Pero si tenemos ese nivel de fugas, y ese nivel de consumo y de desperdicio en casa también, pues se complica mucho dar una solución al 100% en esta zona. Vamos a suponer que tú ya te dediques a otras cosas, te retires al término de este gobierno. ¿Qué recomendarías para el futuro? Pues mira, más de lo que recomendaría sería lo que estamos trabajando ahorita con el grupo de diputados que están en la Comisión de Gestión Integral del Agua, es de que se establezca un programa que se elabore para resolver el problema a largo plazo. A eso me refiero precisamente. Teniendo claro que el problema no se va a resolver ni en un sexenio ni en dos, estamos hablando de por lo menos 40 años para resolverlo, son 6 administraciones. Bueno, ese programa a largo plazo, que sea un programa que lo presente el sistema de aguas, que haya un consejo técnico que lo valide, con académicos, investigadores, colegios de ingenieros, con un programa técnico con un consejo técnico que lo valide, que se presupueste, que se calendarice y que se vuelva ley. ¿Por qué se inunda la Ciudad de México? Tenemos varios elementos. Lo primero que hay que poner sobre la mesa, nosotros tenemos 94 plantas de bombeo, Sergio. 94 plantas de bombeo, vamos a ubicarnos de que hay ciudades que no tienen una sola planta. Monterrey no tiene una sola planta, Chihuahua no tiene una planta. El hecho de que hayamos invadido una laguna nos ubica en una condición muy complicada, donde todo sale a través de tubos, bombas y túneles. En una ciudad normal hay cauces importantes que pasan por la ciudad y permiten sacar el agua de la ciudad. En el caso de la Ciudad de México, los ríos importantes lo que hacen es meter el agua hacia el centro.
Entonces, tenemos eso como primer problema. Segundo, los hundimientos de la ciudad, que son muy conocidos, son hundimientos diferenciales, hacen de que nos hundamos más de un lado que de otro. Eso es lo que pasa. Y entonces, en muchas ocasiones, los colectores que tenían una pendiente adecuada para salir, si esta zona se hunde menos, entonces esta se hunde más, pierden su pendiente, hay tubos que están colgados. Y después, por otro lado, también tenemos un problema muy serio en materia de antigüedad de las tuberías. Si sumamos todo eso, pues nos vuelve que las inversiones que hay que realizar para resolver el problema, no hablo de encharcamientos, hablo de inundaciones. Los encharcamientos hay que darlos, que van a seguir en la ciudad, pero inundaciones severas que nos afectan de a de veras la movilidad, de donde hay gente que se ve muy afectada en sus viviendas, ese tipo de cuestiones requiere inversiones muy importantes. ¿Por qué te interesaste en el agua? Entiendo, todo el mundo dice que llevas mucho tiempo en esto, que eres de las gentes que más conocen de agua aquí en la Ciudad de México o en el país. ¿Cómo te interesaste originalmente? Sé que eres ingeniero, pero la especialidad en el agua, ¿de dónde surgió? Pues surgió de que fueron las puertas que se me abrieron, esa es la verdad. ¿Desde joven? Desde joven, desde que era estudiante empecé a trabajar en temas de agua, después entré a recursos hidráulicos muy joven, antes de terminar la carrera, y después así, la puerta que se me ha abierto todo el tiempo, por eso estamos por aquí, y me gusta mucho, por supuesto. Si tú pudieras hablar con la gente y les explicaras, ya nos hablaste que hay un programa que estás promoviendo junto con la Asamblea Legislativa, programa a 40 años, pero ¿qué le dirías tú a la gente que a veces no entiende los problemas de agua, que no entiende por qué no tiene agua, por qué hay inundaciones y no entiende por qué no se resuelven más fácilmente estos problemas? Mira, Sergio, para resolver los problemas del agua, la verdad es que participan muchísimos actores. Participan los diputados, desde las gentes que ven presupuesto, el gobierno federal, el gobierno local. Necesitamos lograr una conciencia de que la suma de todas las participaciones es las que permiten resolverlo. Un solo actor, en este caso, por decir, el puro sistema de agua solito, no puede. Necesitamos que el secreto sería tomar en serio un tema que, por supuesto, que hay que evitar una crisis en la ciudad. Porque si se llega a presentar una crisis, estamos a tiempo de evitarla. Si se llega a presentar una crisis, resolverla no va a ser rápido y va a ser muy costoso, sobre todo socialmente para la ciudad. Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, gracias por esta plática. Muchas gracias por invitarme. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.